Bueno, ¿qué tal, amigos, amigas? Silvano Pascuso. Buenos días, compañero Gervasio. Buenos días, compañero. Buen lunes para todos, para todas. Esta es otra edición de El Laboratorio. Insistimos, se podría decir, que Sí. insistimos con hacer el mejor programa que podamos. Y estamos muy contentos de insistir y de intentar, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Diría yo la vida, ¿no? Insistí. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué lunes tenemos? Breve resumen del... Hoy vamos a estar con Pepe Sbatella. Él estuvo también el viernes pasado con Lucas Molinari acá en Radiográfico. Hoy va a estar con nosotros. Vamos a charlar un poco acerca de no solo el blanqueo que propone el gobierno nacional, sino también queremos entender qué significa blanqueo de capitales, qué hay de fondo en eso, porque creo yo que quizás se esconde un modelo económico, ¿no? Detrás de la idea de que no importa cómo se hace la plata, lo importante es tener dólares, ¿no? También va a estar con nosotros Nicolás Tereshchuk, que es politólogo, y vamos a estar hablando de dos cositas que en este programa siempre nos interesan, ¿no? Por un lado, características del consumo actual. Es interesante, recomiendo que se queden. Y por otro lado, profundizar junto con Nicolás Tereshchuk acerca de si realmente estamos en la previa a un totalitarismo, si se puede decir fascismo, si no se puede. Creo que obviamente está en desarrollo y por lo tanto las dudas sobre esto son muchas. No creo que nadie tenga la respuesta, pero sí que es interesante para pensarlo, ¿no? Y después Santi Adano con su columna de cultura y además algunas cositas que vamos a tener por ahí. Quiero decir que detrás de estas cámaras y estos micrófonos hay un héroe nacional que se llama Claudio Malacita, que se encarga de la producción y que, aunque ustedes no lo vean, siempre está, como dice la canción, una canción muy vieja, de cuando nosotros éramos jóvenes, Silvano, ¿no? Sí. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Sí, cuando vos seas joven yo ya era grande. Yo te tiré un centro, Silvano. Yo te tiré un centro. No, pero cuando vos eras joven yo ya era grande. Bueno. Así que arrancamos entonces con El Laboratorio, con esta edición de lunes post-Revolución de Mayo, que parece más una revolución de 1910 que de 1810, ¿no? Silvano, todo tuyo. Sí, Gerba, para profundizar un poquito sobre esta cuestión que en realidad abrimos el debate la semana pasada, Ajá. no sé si recuerdas. Por supuesto que sí. Claro, con el asunto de ciertas tendencias que uno identifica Ajá. en el actual gobierno nacional, tendientes a la limitación de las libertades individuales y de los derechos políticos y sociales de una porción de la población. Uh-huh. Yo, en relación con eso, como para introducir y en todo caso discutirlo, para introducir el tema, Uh-huh. diría que creo que es inocultable que por lo menos en la persona del presidente de la nación y su círculo áulico, no estoy en condiciones de decir que todo el gobierno piense así, la verdad que no estoy en condiciones, pero sí de que el presidente y su círculo áulico tienen la intención, creo que ya de por sí es evidente, no solo en sus palabras, sino en sus actos, de por lo menos limitar seriamente el funcionamiento de las instituciones democráticas e ir hacia un modelo de restricciones crecientes en el ámbito de las libertades públicas y de los derechos sociales. Uh-huh. ¿Qué hondura y profundidad va a tener eso? ¿Qué repercusiones más estructurales tendrá en el mediano y largo plazo? La verdad es que no lo sabemos y es muy aventurado hacer elucubraciones al respecto.
Pero lo cierto es que el gobierno ha dado pasos en este año de gestión que indican que por lo menos, insisto con el concepto, por lo menos el presidente de la República y su círculo más cercano van en esa dirección. Y en ese sentido quisiera hacer dos aclaraciones. Sí. La primera es que el otro día cuando me preguntabas sobre los escenarios posibles, sostenía mi idea por lo menos, de que si no media una reacción en el campo popular, en el amplio espectro del campo popular, después en otro momento podemos discutir qué características tendrían que tener esa reacción y qué perfiles, pero de no mediar una reacción por parte del campo nacional y popular, se corren serios riesgos de que nos encontremos con un escenario de violencia institucional creciente, de altas dosis de represión, controlada, es verdad, focalizada, es cierto, pero de represión al fin, y de unos severos impedimentos para avanzar en la construcción de una sociedad democrática y participativa. El último decreto introduce una serie de artículos vinculados con las actividades de los servicios de inteligencia en materia de política interna que son alarmantes, no solo desde el punto de vista de lo instrumental y dispositivo, sino del contenido dogmático que esos decretos tienen, filosófico-dogmáticos que esos decretos tienen, porque aducen que la habilitación de los servicios de inteligencia para actuar en el ámbito interno se amplían y define claramente un enemigo. Y el enemigo que define es los sectores que intenten obstaculizar e impedir el desarrollo de las políticas del oficialismo. Si eso no es una deriva autoritaria, si eso no es un principio de una deriva autoritaria, la verdad es que yo no sé qué es. Con relación a la caracterización de este gobierno como fascista, bueno, en ese punto yo no coincido porque yo creo que el fascismo, en particular el fascismo, es un fenómeno que lo único que comparte con el gobierno actual es precisamente la tendencia crecientemente autoritaria, dado que, como todos sabemos, Mussolini accedió al poder de forma legal y con el correr de los meses transformó un gobierno que era constitucional en una dictadura totalitaria, ¿no? Mussolini tardó 2 años en hacer ese proceso y lo hizo de modo técnicamente legal. Pero el fascismo es un movimiento de masas que se concibe revolucionario y que incluso tiene sus antecedentes en el socialismo. Porque el fascismo es colectivista. Estos modelos autoritarios de la nueva derecha son individualistas, porque parten del principio de que la sociedad no debe estar organizada más allá de lo estrictamente necesario en materia institucional y social. Es decir, hay que quitar regulaciones e impedimentos para la libertad personal en todos los ámbitos y por eso se autotitulan anarcocapitalistas. Entonces, eso los aleja filosófica, doctrinaria y prácticamente del fascismo, lo que no significa que no tengan perfiles autoritarios. La dictadura de 1976-1983 se concebía en términos de autopercepción, podemos decir, como una dictadura antifascista, porque acusaba al peronismo de ser fascismo, al peronismo ortodoxo, ¿no?, de ser fascismo, y por lo tanto Videla se consideraba, en los efectos prácticos, un defensor de la libertad. Entonces, esta cuestión del autoritarismo, me parece que uno debería tener la responsabilidad, ya que estamos haciendo comunicación, de alertar sobre ciertas derivas, ciertas tendencias,
y ciertos mecanismos que si son subestimados, si no son atendidos, si no son vigilados, si no son atentamente y críticamente mirados, pueden producir la aparición de escenarios inesperados y, de algún modo, en el corto plazo, irreversibles. Vamos con un primer video. Es ministro de Economía Caputo anunciando y defendiendo el blanqueo y tener la guita afuera. Ahí lo vemos. Yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99% de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Bueno, ahí lo vemos al ministro de Economía, que qué terrible que sea tan fácil de identificar con otros momentos de la historia argentina que terminaron tan para el orto, que era tan obvio el plan económico que tenían, ¿no? Y que siempre se viva como si fuese la primera vez que gobiernan, ¿no? A mí me sorprende mucho, en serio te lo digo, me sorprende mucho que Martínez de Oz haya dicho lo mismo, que Videla haya dicho lo mismo, que la propaganda estatal durante la dictadura haya sido tan contundente en este discurso, que durante los 90, no 2 años, durante 10 años, el discurso haya sido tan calcado, y que siempre se viva como si fuese la primera vez que vienen a gobernar, ¿no? Claro, es interesante esto que decís, porque me gustaría introducir dos elementos para discutir incluso a futuro, ¿no? Dale. El primero es, uno debería preguntarse por qué los elencos liberales repiten de modo constante y cíclico en el desempeño de los cargos públicos argentinos, sobre todo en el área económica. Ajá. ¿Y por qué no existe una corriente o una escuela alternativa de cuadros técnicos y políticos que les dispute a estos señores la hegemonía ideológica y política dentro del Estado y en la sociedad de modo consecuente y continuo, ¿no? ¿Por qué las fuerzas del campo nacional no tienen simétricos personajes capaces de ocupar los lugares en los momentos en que el campo nacional gobierna y dejar dentro de las estructuras del Estado sedimentos como dejan los liberales? Estos señores se apoderaron del Estado en el año 82-83 y han gobernado en ciertas áreas del Estado de manera continua a lo largo de estos 40 años. Sí. ¿No? Sí. Y los gobiernos supuestamente populares o peronistas utilizaron a estos personajes en diferentes roles como socios en algún caso, desde afuera, o como parte de los gobiernos populares desde adentro. Uh-huh. Y entonces lo que deberíamos preguntarnos es por qué eso ocurrió, ¿no? Porque estos personajes aparecen con total impunidad porque son los que están siempre. Bueno, un programa que nosotros tenemos pendiente de hacer es discutir el peronismo. Ah, claro. Y me parece que una de las claves, no digo que sea la respuesta a la pregunta que vos estás haciendo, ¿no? Porque no la tengo, pero quizás una aproximación a pensar algunas de las respuestas a lo que estás planteando sea que la dictadura hizo del sistema político un sistema bastante parecido entre ellos, ¿no? Entonces, vos decís,
desde el 82 tomaron el Estado y el peronismo los usó o no, o al revés, ya se verá. Ya se verá, sí. Pero me parece que la dictadura logró también que el sistema político quede bastante normalizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, estos tipos son expresión de esa normalización y esa Claro. naturalización. Y déjame decirte una última cosa cortita, ¿no? Sí, por supuesto. Yo voy a decir una cosa polémica, Bueno, pero bueno, cualquier cosa la dijiste vos, Silvano. la idea de que en los últimos años hubo un exceso de regulaciones en todos los ámbitos ha calado muy profundo en amplios sectores populares en Argentina que han sufrido en carne propia los efectos de esas regulaciones y luego la pandemia, que fue un elemento que reforzó esta idea de que hay un Estado y una clase política que regulan desde arriba en su propio beneficio. Y estos tipos, que son los dueños de ese sistema de regulaciones y que fueron los que lo pusieron, ahora se desentienden y aparecen con esta idea de la que hablábamos el otro día, de resetear la computadora y arrancar de vuelta, liberándonos argentinos de los controles que en última instancia los beneficiaron a ellos. Muy bien, Silvano. Es Silvano Pascuso el que dijo eso, ¿no? Él lo firma, él se hace cargo. Estamos en el laboratorio, hoy es lunes, son las 11:31 minutos del 26 de mayo del 2025 y son todas dudas acerca de lo que está sucediendo en términos políticos y culturales en la Argentina. Y este programa intenta no olvidarse de que necesitamos dedicarle un tiempo a discusiones un poco más profundas y entonces, amigos y amigas, pueden escribirnos por WhatsApp al 11 50 12 35 89, pueden suscribirse al canal de Radiográfica, al canal de YouTube de Radiográfica, que por supuesto es Radiográfica. Ahí se suscriben y automáticamente Lucas Molinari empieza a facturar a lo loco con las suscripciones de YouTube. Entonces necesitamos que se suscriban, porque nosotros tenemos que comer también, amigos. Porque Lucas es muy bueno y va a repartirla. Así que suscríbanse. No van a poder escuchar canciones por YouTube, porque YouTube es policía. Y si no, pueden escucharnos por FM 89.3. Súmense a otra forma de comunicar que no es la empresaria, por favor les pido. En unos segundos estaremos hablando con Pepe Sbatella. Un poco Silvano ya adelantaba el panorama acerca de qué país está pensando un sector del poder económico. Pareciera ser que hay otro sector del poder económico que no está muy contento con que se pueda blanquear cualquier cosa de cualquier actividad económica, ¿no? Veremos si es así o si en realidad ya no hay diferencias en los sectores económicos, ¿no? Que es como una sospecha que tengo acerca de que en realidad el que tiene una fábrica, el que produce algo, en serio, me refiero a producciones grandes, eso significa el 10-20% de su caudal económico. El 80% está en el sector financiero y en la especulación. No sé cuánto hay de ese modelo de empresario que se dedica a la producción y solo la producción y está pensando en generar empleo y en generar consumo. Me parece que eso ya es parte de otro mundo, ¿no? Bueno, pareciera ser que está esa tensión con las medidas que está anunciando Caputo. Inclusive el presidente de la AmCham planteó algún tipo de diferencia acerca de un blanqueo en donde puede entrar cualquier cosa, ¿no? Bueno, veremos
Entonces, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, amigos, amigas, volvemos. Acá estamos en el laboratorio por Radiográfica en el 89.3. Quería contarles, quería recomendarles un libro que estoy leyendo que se llama, a ver si lo ven ahí, La crisis de la nación. Ahí, siempre quise hacer esto de a ver si la cámara me enfoca. Ahí, muy bien, perfecto. Director. La crisis de la nación por Silvano Pascuso es... Silvano Pascuso es el que está ahí. Y yo lo estoy leyendo y quería recomendarlo porque es una mirada que ni siquiera te comenté, Silvano. Yo no quiero hacerte quedar mal con el libro, es lo que a mí me parece. No lo he hablado con Silvano, tampoco sabía que iba a contar esto. Y ahora seguimos ya con el tema que nos trae en este programa. Y que es interesante la etapa histórica del libro, que para los que no lo leyeron aún, es pre-revolución peronista. Prep 43. ¿Está bien? De 1937 a 1944. Y sí, pero hay algunas cositas sobre el liberalismo pre-Irigoyen, ¿no? Sí, claro. Hay algunas cositas. Claro. El final del periodo de la llamada concordancia y el libro se inicia después de una introducción más teórica y de política internacional. El libro se inicia con la disputa por la sucesión de Agustín Pedro Justo al frente del gobierno nacional y culmina en enero del 45 con los momentos previos a la declaración de guerra argentina contra el Eje. Muy bien. Eso. Pero lo que yo quería decir es que es interesante porque, y más en esta época, porque hay una sensación de que todo es para siempre. Hace un tiempo. ¿Qué quiero decir? Y termino, lo voy a hacer cortito, pero me interesa en este sentido el libro. Durante el kirchnerismo se decía que las conquistas del kirchnerismo eran irreversibles. Y finalmente fueron reversibles. Y en muy poquito tiempo. Pero también es verdad que así como creíamos que el macrismo se iba a quedar a vivir y que solo gobernó durante un mandato, a Alberto no le dábamos mucha cuerda, la verdad. Todos sabíamos que iba a ser un desastre, por lo menos desde el día que Cristina anunció que lo había elegido. Muchos, nosotros estamos en ese sector, dijimos, esto se estrola contra la pared rápido, ¿no? Pero hoy hay una sensación también del gobierno de Milei y de la ultraderecha y del clima de época de que es para siempre. Y en este programa nos preguntamos qué significa todo esto, ¿no? Y a mí lo que me interesa, si van a leer el libro La crisis de la nación, 1937-1945, del nacionalcatolicismo al nacionalismo popular, a mí lo que me interesa, sinceramente, Silvano, te lo digo, es que lo que muestra este libro es que la historia, por suerte, a veces tiene sorpresas maravillosas. ¿No? Un poco me emociona decirlo, pero tenemos que confiar un poco más en los pueblos. Sin duda. ¿No? No hay dudas. ¿Te acordás cuando estaba acá Rinesi, Eduardo Rinesi? Sí. Y
y él contó que releyó El hombre que está solo y espera, de Escalabrini Ortiz. El hombre que está solo y espera, y este libro, en donde la época en la que empieza este libro es contemporánea al hombre que está solo y espera, nos enseña, creo yo, tiene para enseñarnos hoy que esa desesperanza que cargamos, que a veces nos invade, a mí sobre todo, en donde pareciera no haber resolución a lo que está sucediendo. A veces la historia nos da momentos inesperados que están muy a la altura de los pueblos, ¿no? De la imaginación de los pueblos, ¿no? Y que eso que se respira en un bar, en un kiosco, en un barrio, en un almacén, eso que empieza a circular un día, se convierte en historia, ¿no? Y entonces, para terminar, porque si no es demasiado largo lo que estoy haciendo, para terminar, lean el libro La crisis de la nación. Cualquier cosa le escriben a Silvano Pascuso y él seguramente sabe cómo hacer que le llegue el libro, yo no tengo ni idea, pero léanlo porque la esperanza es fundamental, pero también es fundamental entender que los pueblos no se suicidan, che. A veces toman decisiones un poco jodidas, ¿no? Pero no se suicidan, y mientras la televisión nos cuenta algo, y acá a la vuelta se está cocinando otra cosa, ¿no? Nosotros deberíamos, no voy a ser autorreferencial, no voy a hablar del libro, Bueno, pero sí decir que deberíamos reencontrarnos con dos ideas que han sido fundamentales en la conformación del movimiento nacional y popular en la Argentina en los últimos 100 años, que son la idea de pueblo ajá, y la idea de nación. Porque si hay algo que nos trasciende como individuos y que vale la pena que nuestra existencia se desarrolle y tenga algún sentido, es ser parte de un pueblo y ser parte de una nación. Entonces, yo creo, Gerba, sinceramente, que si prestáramos más atención a esos dos conceptos y a la idea que encierran, que es una idea de trascendencia, en el sentido de que el pueblo y la nación estuvieron antes de nosotros como individuos y van a seguir estando después de que nosotros no estemos, si creemos en eso, si tenemos fe en ese sentido de trascendencia, entonces va a haber otras posibilidades. Voy a cortar este nivel de optimismo, fe y esperanza para... ¿No? Eso no. Porque encima con un libro naranja y esa frase... Sí. Así es. El peronismo libertario, diría Scioli. Ya está en nuestros estudios el señor Santi Adano, y entonces todo se pone mucho más serio. Entonces quiero que volvamos un poquito al tema de estos días. Quiero avisarles también a nuestro público que Pepe Svatela no nos atiende el teléfono. Y cuando a mí no me atienden el teléfono, ¿sabes qué hago? Me pongo loco. Así que ahora voy a dar el teléfono de Pepe Svatela al aire. Sí, es probable que, como ocurre de costumbre, esto corre por cuenta mía. A ver. Es probable que, como ocurre de costumbre, tenga muchísimas cosas más importantes que hacer. Sí, porque es gente muy importante. Así que el teléfono de Pepe Svatela es 11. ¿Tenés algo para blanquear? Llámalo. Bueno, no, ya hablaremos con Pepe Svatela en otro momento. Vamos con este video a ver si reconocen quién es, cuándo lo dijo y qué pasó después. Pero vuelvo a reiterar algo que es muy importante. Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en una caja de seguridad
decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Bueno, ahí teníamos este sorete hijo de puta que nos cagó la vida, ¿no? Porque la verdad, no dije nada de Caputo. ¿Vos tenés algo para decir de Caputo? Es nuestro operador Toto, que él es mucho más educado que nosotros, ¿no? Mucho más medido. No, dice que... No, es mentira, es mentira. Nuestro operador solo se contiene porque conoce sus límites. Acá estaba Cavallo y... ¿Qué tenés para decir, Silvano, que no sean malas palabras? No, me gustaría decir, porque ha pasado mucho tiempo desde que Cavallo dijo de la eso. aparición de Domingo Felipe Cavallo en la vida política de la Argentina. Bien, sí, claro. Y puede ocurrir que la gente más joven, es decir, los sub 40, Sí. no conozcan muy bien quién es este señor. Cavallo hizo su entrada en la vida política e institucional de la Argentina en el último periodo de la dictadura cívico-militar genocida, Exacto. durante la gestión de el presidente Viñone. Y Cavallo es el responsable de la llamada estatización de la deuda privada, que le transfirió al Estado Nacional la totalidad de la deuda externa contraída por las empresas durante el periodo de Martínez de Oz entre el 76 y el 81. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Viñone y luego, en los años 80, quiero decirlo enfáticamente, Bien, esto, bien. fue diputado nacional por la provincia de Córdoba, colocado en esa lista por la llamada Renovación Peronista, y más específicamente por un señor al cual hace unos años se lo trataba como si fuera un héroe nacional, que es el señor De la Sota. De la Sota fue la persona que introdujo a Cavallo dentro de las listas de candidatos a diputados del Partido Justicialista en las elecciones de 1987. Y Cavallo, que entonces era presidente de la Fundación Mediterránea, que es la fundación de la empresa Arcor, fue diputado nacional de la mano de la Renovación Peronista del famoso Gallego De la Sota, al cual un sector del kirchnerismo consideraba hace apenas unos años un héroe nacional. Alto carpetazo. Quiero también decir que De la Sota era empleado de SOCMA, de Franco Macri, y que además Cavallo después integra la lista post-2001 con Alberto Fernández en la ciudad de Buenos Sí, señor. Aires. Y Gustavo Vélez. Y Gustavo Vélez también. Sí, sí. Entre otros tantos. Entre otros tantos. Entre otros tantos. Creo que en esa lista también estaba Santilli, Sí, también estaba Valdés. Ritondo. Sí. Valdés- También estaba Valdés. Valdés es como el sol, Sí. ¿no? Es como el dios Ra, egipcio. El dios grosso, Sí. ¿no? Sí, esto que decía para la gente más joven, que es importante decirlo, porque uno de los colaboradores de Cavallo en aquel momento fue Carlos Melconian, que fuera presidente del Banco de la Nación Argentina Sí. durante la gestión de Macri. Macri, y que hoy aparece como uno de los principales críticos de Caputo, ¿eh? Y quiere aparecer, digamos, como un economista alternativo. Esto es importante que se sepa porque el presidente Milei considera uno de sus maestros a Domingo Cavallo. Sí, que luego, de todas formas, hace muy poquito tiempo lo defenestra por algunas críticas que hizo al plan económico y termina echando a la hija de Domingo Cavallo, Sí, sí. ¿no? Hay algo que es que te da, yo no creo el coraje, la valentía, sino el apoyo del poder económico. Coraje y valentía se necesita cuando estás en condiciones desfavorables. Ahora, cuando te apoya todo el poder económico, cualquiera es un valiente, ¿no? Sí, sí. Cualquiera Sí, es sí. guapo, Sí, sí. ¿no? 2,5 metros, boxeador, cualquiera es guapo, así, ¿no? Diferente es el que siempre, al que le falta una pierna, ¿no? Y tiene que salir a enfrentarse a la vida
Para eso sí necesita coraje. Bueno, lo de Milei es de una contundencia absoluta de ir liquidando competidores porque asumió realmente ser la conducción de la derecha en Argentina, ¿no? El presidente de la Nación Ujú. es un presidente que ejerce el poder como hay que ejercerlo. Es decir, priorizando sus objetivos estratégicos por sobre las alianzas tácticas. Ujú. Si uno sigue a Milei en estos meses, se va a dar cuenta que el presidente persigue determinados objetivos con una coherencia y una continuidad y una eficiencia política en la aplicación de esos objetivos realmente envidiable. Ujú. Y eso es el resultado, guste o no, duela o no, de alguien que tiene claro lo que vino a hacer. Que no es el caso de el conjunto de los dirigentes que se encuentran enfrente de Milei. Que no Que- tienen idea Sí, qué carajo hacer. exacto. Exacto. Entonces a mí me gustaría decir también que en todo este asunto, el reforzamiento del sesgo autoritario del gobierno, combinado con su sentido de cruzada y su dogmatismo estratégico, implica un combo de altísima peligrosidad. Ya veremos. El tiempo dirá, son las 11:56 en Radiográfica y en El País, en este lunes, que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires el clima está difícil. Hay alerta amarilla, Santiago. Alerta amarilla. Este país tenemos. Quiero también decir, quiero hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia y es que estoy recibiendo presiones de la conducción de la Radiográfica. ¿En qué dirección? Estoy recibiendo presiones de Lucas Molinari. Me escribe por WhatsApp y me está diciendo, tenés que decir esto y esto no lo tenés que decir. Por el momento no voy a mostrar las pruebas. Pero el lunes que viene voy a mostrar las pruebas, Lucas. Me vas a encontrar, Lucas. Hoy no traje harinas. Yo todos los lunes, sí. Y encima, el lunes traje y vos no estabas. El operador. Pero el lunes que viene voy a traer harinas. ¿No vas a estar? ¿No vas a estar? Jo. Hoy me voy a reivindicar entonces. Porque yo por lo general traigo harinas para los operadores porque no es porque yo sea bueno. Exactamente. Y no solo eso, sino que además después si hacemos algo mal, ellos te sacan del aire en 3 segundos. Es como los camioneros, te paran el país. Sí, Los de operadores. manera violenta, De manera patoteril violenta, y sí. antidemocrática. Sí, y no como camioneros, pero sí como otros sindicatos con... Yo traigo un bizcochito, una cosita, y ya los Sí, tipos, sí, sí. y ya los tipos te dicen... Lo que sobra en las reuniones sindicales, ¿no? Son grasas animales y harinas. Sí, y los tipos con eso ya... Bueno, vamos a una tanda mejor porque estamos ya en un nivel de delirio y ya estamos recibiendo a Santi Adano con la columna de cultura y hoy con Elvis Presley y Vietnam. Aquí seguimos en el laboratorio por Radiográfica. Recuerden dejar mensajes en el chat de YouTube o por WhatsApp al 11 50 12 35 89. Ya está con nosotros Silvano Pascuso, el compañero, amigo, Santi Adano. ¿Qué tal, Santi? Buen lunes. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? La semana pasada creo que dije regular más. Esta semana creo que toco el bien menos. Lo cual me parece bien igual, ¿eh? No, me parece una buena calificación dada la época. No me estoy quejando. No te estás... Bueno,
lo que debe ser Santi quejándose. No, yo soy muy quejoso puedo ser muy quejoso, pero estoy bien, estoy bien. Bueno, Santi, ¿qué tenemos hoy? Hoy hay una columna rara, ¿no? Sí, es un poco rara, pero un poco profundizando, estamos como entrando y saliendo un poco de esta discusión que venimos teniendo sobre cómo se conectan cultura y política. Digo, algunas semanas hemos dedicado el tiempo a hablar de décimas o de creatividad, pero hoy retomamos un poco ese tema de una forma un poco particular, porque investigando estos temas, el otro día, después de las elecciones, me acordé de toda la movida de Taylor Swift y lo que había sido cuando ella llamó a los votantes a anotarse, a empadronarse para las elecciones en Estados Unidos. Y un poco divagando ahí en eso, me acordé de Elvis Presley. Yo sabía que él había tenido alguna participación en el ejército norteamericano y que había tenido un rol propagandístico, un poco cuando hablamos de esto de, no sé, amigos míos que me dicen, bueno, pero son artistas, no hay que pedirles tampoco que se involucren en la política. Y después siempre pienso en esto, como los gobiernos mismos. El otro día vos hablabas, Silvano, de ¿cómo era que se llamaba era la Comisión de Cultura y Propaganda, Cultura Popular y Propaganda? El Ministerio de Goebbels se llamaba Ministerio de Cultura Popular y Propaganda. Con lo cual, digamos, este rol que algunos de mis amigues le dan a la cultura como si solamente fueran artistas, claramente, bueno, los nazis pensaban un poquito distinto al respecto. Claro. Investigando esto, bueno, me empecé a pensar en eso y encontré un par de cosas en relación con esto que me acordaba de la participación de Elvis en el ejército y su rol de propaganda. Aparentemente, en 1958 asignan a Elvis a una división de tanques del ejército norteamericano y lo mandan a Alemania. Estuvo allá durante lo que se llamó la crisis de Berlín, la segunda, porque hubo dos, una en 1948 y una en 1958. Elvis Presley manejando tanques yanquis que intentaban, según decían, detener el avance de tanques soviéticos a través de la brecha de Fulda, que era un pasaje entre montañas entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. La idea era frenar estos tanques del Ejército Rojo para que no pasaran a tomar Frankfurt, porque supuestamente a partir de ahí tenían como una posibilidad de expansión. Y en ese lugar, en ese momento, en 1958, lo tenemos a Elvis Presley, que en general lo tenemos situado en otro lugar en nuestra cabeza, ¿no? La figura de él fue usada de los dos lados de la Guerra Fría para dimensionar un poco la manipulación de su imagen en ese contexto geopolítico. Una de las notas que estuve leyendo para hablar de esto decía Elvis Presley, el arma secreta de Estados Unidos en la Guerra Fría. A ese nivel. Si eso es secreto, ¿no? Bueno, ¿secreto a qué nivel? Y encima nos ganan. La cosa es que los líderes de Alemania Oriental lo describían como una amenaza a Elvis, ¿no? El ministro de Defensa, Willy Stoph, dijo, el rock and roll de Elvis es un método de seducción para preparar a la juventud para la guerra atómica. Walter Ulbricht, un político comunista alemán que después fue jefe de Estado de la República Democrática Alemana entre 1960 y 1973, o sea, no era un pichoncito, un alto mando, declaró en una conferencia cultural en 1959, dice, no es suficiente rechazar la decadencia capitalista con palabras, no es suficiente manifestarse en contra del cantar estático de alguien como Elvis Presley, tenemos que ofrecer algo mejor. O sea, este tipo, manso político, hablando, preocupándose por una figura de un artista, y pienso ahora, viste, en esto que les decía, hablando con gente hoy por hoy, que todavía siento que no se entiende todavía este rol que cumplen estas figuras o lo que pueden significar para generar esa trama cultural que pensamos en generar. Ese algo mejor que ofrecieron, esto que decía este tipo, fue un baile que inventaron para competir con el rock and roll, que se llamaba Lipsy. Está el video por ahí, va a salir sin audio, pero para que vean un poquito de qué se trataba. Era una danza promovida oficialmente que ofrecían como alternativa al rock de Elvis. Ajá. Entre otras cosas, fomentaba una danza en la que el hombre proponía y la mujer seguía, un poco como el tango más tradicional, en oposición a la danza más libre, más sexual, más liberada del rock and roll. Me encanta esta versión como de rock and roll alemana, miren lo que es. Este era el Lipsy. Ajá. Pobres, ¿no? Sin embargo... Derecho al fracaso, ¿no? Totalmente, Más a que al pesar de esos futuro. esfuerzos propagandísticos, el Lipsy claramente no logra reemplazar a Elvis entre la juventud de Alemania Oriental. De hecho, hubo manifestaciones en Alemania Oriental donde salían jóvenes a la calle
vitoreando, cantando el nombre de Elvis. Y esto es muy loco. O sea, en 1959 hubo grupos de adolescentes marchando en Leipzig, en Dresden y en otras 13 ciudades en Alemania. 15 terminaron presos por entre 6 meses y 4 años y medio por salir a defender en ese momento su pasión por este muchacho Elvis Presley. Ajá. Lo loco, además, es que la mirada que se tenía de Elvis desde los sectores conservadores de Estados Unidos no era muy diferente, ¿no? O sea, Elvis también se consideraba una amenaza para la juventud por su desfachatez, por esta cuestión de esta cuestión medio sensual y sexual que tenía en el escenario, pero desde una perspectiva propagandística, los oficiales militares occidentales buscaron explotar la popularidad de Elvis para conseguir apoyo a la OTAN entre la juventud alemana. Una de las puestas en escena de esa propaganda, de hecho, fueron, por ejemplo, unas fotos en las que Elvis posa trabajando en la construcción de un memorial de la Primera Guerra Mundial, en homenaje a los héroes alemanes de 1914 y 1918. Buscando generar cierta simpatía entre la población, mira lo que era el muchacho ahí, entre la población de Alemania Oriental, porque bueno, el criterio de Occidente era que necesitaban de la participación de Alemania Oriental para la guerra contra los soviéticos, y en este marco mandan a Elvis, su soldado más célebre, para ganar simpatía alemana para el proyecto americano de la Guerra Fría. Ajá. Más allá de lo que él personalmente consideraba, porque hay algunos comentarios que estuve leyendo de oficiales superiores de él que tuvieron conversaciones con él al respecto, él tenía cierta mirada crítica del rol de Estados Unidos en la Guerra Fría, unas preguntas que hacía como de qué estamos haciendo acá, ¿no? Concretamente esa pregunta literalmente. Más allá de Elvis, y de su criterio en esa situación, me interesaba esto, el interés que ponían estos gobiernos en este conflicto geopolítico que, marcó el mundo durante décadas, en una figura de la cultura, ¿no? Al punto de que de un lado se lo levantara como un emblema de las posibilidades del capitalismo para convencer gente del lado alemán, y del otro lado se lo condenara y se lo peleara al nivel de generar, o sea, esto me parece loquísimo, que una danza haya aparecido, Leipzig, haya aparecido como un intento de combatir culturalmente el influjo yanqui en Alemania Oriental. De nuevo pienso un poco en mis amigues diciendo, son artistas, no hay que pedirles estas cosas. Y después veo esto pesado de la política internacional, digitando este tipo de movidas. Y nada, me pasa que siento que mis amigos están siendo un poco naifs, tal vez. Ajá. Claro, mirá, te voy a poner un par de elementos para terminar de comprender ese momento. ¿Me pasás un mate, Gerba? En el año 1953 hubo dentro de Alemania Oriental un movimiento pro reformas. 1953, el año de la muerte de Stalin. El primer país que plantea reformar el socialismo desde adentro fue la Juventud Universitaria de Alemania Oriental, que planteaba un proceso de democratización del Partido Comunista de la República Democrática Alemana, que tuvo la oposición precisamente de Walter Ulbricht, que había sido un dirigente muy importante del Partido Comunista Alemán en la etapa pre-Hitler y que después, como dijiste vos, fue secretario general del Partido Comunista. Y luego, en el año 1956, es el alzamiento húngaro contra la dominación soviética y el intento de Imre Nagy y de János Kadar, dentro del Partido Comunista Húngaro, de hacer una apertura y una democratización y una apertura hacia Occidente que es respondida por la Unión Soviética con una invasión militar a Hungría y una fuertísima represión del movimiento de reforma. Y es en ese contexto en donde se decide usarlo a Elvis en este esfuerzo propagandístico, digamos. Y después yo me quedé recalculando un montón con esto que me decías de Goebbels planteando un ministerio de cultura popular y propaganda. Además, toda esa cosa mezclada, ¿no? Cultura popular, que es algo que si lo pensamos desde nuestro campo popular hoy, le damos un sentido totalmente distinto a la idea, al concepto cultura popular, ¿no? Mira, Goebbels, otro día lo podemos hablar este tema, porque este tema es fascinante. Goebbels tuvo una famosa amante, su amante, que fue una actriz que podríamos llamar una bomba sexual, que se llamaba Lida Varova, y que
Goebbels tuvo un larguísimo romance con esta mujer y ella era algo así como el arquetipo de la femme fatale alemana de los años 30, y alrededor de eso todo un conjunto de actores y de actrices que venían de la época de Weimar y que habían sido cooptados por el nazismo a través de las famosas licencias para filmar y actuar. Si hacías propaganda para el régimen y te vinculabas con el régimen, podías filmar y podías actuar con recursos públicos. Si no lo hacías, tenías que irte al exilio o terminabas en algún campo de concentración. Y es esa idea de la centralización de la producción cultural por parte del ministerio es lo que de alguna manera caracterizó a todo el aparato publicitario nazi, ¿no? Claro. Que bueno, pienso, no sé, en el Inca también acá, en lo que significan los desfinanciamientos, en las discusiones que se dan en torno a todo esto. No sé, en Samba también, y las versiones nuevas de Samba ahora, y los contenidos que están proponiendo de Paca Paca, que no son desideologizados, o sea, nunca existe material desideologizado, pero son evidentemente no desideologizados. Pero bueno, me gustaba un poco. Hay un video más de Elvis que quisiera que viéramos, hablando, no sé si ya lo pasaron mientras estaba charlando. Ahí está. Mirar al muchacho, qué porte. Qué facha que tenía, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, muy loco en este rol, ¿viste? Yo no sé desde qué lugar él lo pensaría, con qué inocencia participaría de estas movidas o no. La verdad es que tampoco me parece tan importante, porque justamente donde me interesa poner el acento es en el uso que se hace de la cultura por parte de la política. Digamos, como tenemos esta idea de que lo personal es político, no hay nada que escape al ámbito de lo político, y sin embargo después seguimos hablando de cierta posibilidad que tiene el arte de mantenerse al margen de esas cosas. Bueno, claramente no. Digamos, míralo a Elvis ahí siendo prácticamente un póster del capitalismo en la Guerra Fría. Nuestro operador es anti-Beatle, anti-Elvis, digo. Me parece bien también. Está tirando mierda contra Elvis. No, yo lo que tenía para preguntarles es, ¿a quién mandaríamos a la guerra nosotros? Hoy entramos en guerra con Inglaterra. Claramente a Lila Lemoine. O sea, vos estás pensando como carne de cañón. Lila Lemoine disfrazada, ¿no? Sí, cosplayer. Cosplay. Si tuviéramos que pensarlo por el lado propagandístico, después de Sí, lo de ayer ¿vos a quién también, mandarías? Lali es como, me parece, un soldado emblema Sí, en este a momento. Lali y a Pedro. A los dos los mandamos. Pero digo, Sí, Lali es la contracara de Lila Lemoine. En esta en la que estamos, Nuestro Lali, operador, Lali, ¿a quién Lila. manda? ¿A quién a los de A lo de Airbag. a los dos hermanos. Creo que son 3, ¿eh? Son 3. Sí, pero los hermanos seguro tienen que ir. Lali y Pedro me gusta además, como que además los van transmitiendo por streaming mientras están en la guerra ellos dos. Me gusta. Con Moria, Pero bueno, empujándolos. es este rol también, ¿no? Del rol de una figura hiper popular, hiper llegadora. Pienso también en esto que hay algo, tendiendo estos puentecitos, más allá de que tu pregunta era chiste, la tomo en un sentido. No, para saber Si también. entramos en conflicto tenemos que saber a quién mandamos, Está ¿no? bien. Pero pensaba también en esta cuestión del problema, entre otras cosas, con Elvis tenía que ver no solo con una cuestión de propaganda capitalista, sino con una cuestión también conservadora desde lo moral. De lo que era ese tipo moviendo la cadera arriba del escenario versus el Lipsy que vimos ahí, que eran los dos agarraditos, bailando una especie de vals Sí. totalmente asexuado. Y siento que, bueno, en un punto Lali también cumple ese rol de cierta cuestión de poner en jaque ciertas cuestiones que tienen que ver con género, con las diversidades, yo creo que la mandaría a Lali, como propaganda. No digo la mandaría a Lali a la guerra. No, Digo, en no un rol de vamos a hacer eso. propaganda. Es una de las artistas más importantes que tiene el país en este momento. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, Estados Unidos luego Nos salvó intentó, Pascuso. intentó hacer lo mismo con Muhammad Ali. Ah, mirá. Claro, los norteamericanos intentaron hacer lo mismo con Muhammad Ali, creo que cercano al contexto de la guerra de Vietnam, en los años 60, y en los años 50 lo habían hecho con Marilyn Monroe, con una joven Marilyn Monroe cual. que la habían llevado a cantar durante el proceso de la guerra de Corea, ¿no? Estados Unidos en eso, digamos, inauguró un estilo que lo va a tener durante todos los años 50 y los años 60. Bueno, la época de oro de Hollywood, Sí, que sí. no es ni más ni menos
que propaganda yanqui en todo el mundo. Bueno, Sinatra disfrazado de marinero, ¿no? Claro, Cantando arriba de un barco, ¿no? Claro. Sí, es interesante. Y la otra cosa que es interesante también para discutir otro día también es cierta moralina de los sectores de izquierda, sobre todo de los partidos comunistas, que tenían sobre la cuestión sexual y sobre la cuestión de género visiones muy restrictivas, ¿no? Y bueno, acá tenemos nosotros el caso de Olmedo y Porcel haciendo películas de milicos Totalmente. para lavar la imagen de la dictadura ya en la etapa final de la dictadura, ¿no? Sí, o sí. inclusive ya... En los años 80, principios de los 80, claro, finales de los 70, principios de los 80. Claro, y era un poco la idea de lavar la imagen de una dictadura que ya se sabía había sido profundamente asesina y genocida, ¿no? Y después ya la época del destape, se podría decir, del destape de la democracia argentina, en donde es bastante berreta todo, ¿no? Pero digo, hay en esto que vos decís, Santi, la figura de la cultura al servicio de un plan político siempre fue... Totalmente, pero ¿por qué nos cuesta tanto poder ver ese rol que está tan, para mí, en primer plano? No digo a nosotros, pero siento que está este discurso que circula que tiene que ver con esto, con, bueno, es arte, ¿no? Como... Sí, estamos en otro mundo. Es otro plano, ¿viste? Y bueno, después, no sé, tenés el Ministerio de Cultura Popular y Propaganda de Goebbels, tal vez hay que repensar esa relación. Claro, desde que la política es una política de masas, inevitablemente los artistas que tienen repercusión masiva se vinculan con esa política de masas, porque la política, a partir de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se vuelve una política masiva, de masas. Y los procesos de democratización social y política conllevan que la cultura, que hasta ese entonces había sido una cosa de élite, se convierte en un instrumento más de la acumulación de poder. Totalmente. Y pensando cultura desde un lugar más amplio que arte, ¿no? Como esto que decía de Mohamed Ali, con un intento de colocarlo como una figura propagandística. Esto tiene que ver con el deporte. Bueno, de hecho, nos pasa con la escaloneta, ¿viste? Esta cosa de la fiebre que hubo en ese momento, y después lo escuchás hablar Scaloni y te quiere matar. ¡Te quiere matar! Sí. O Alberto Fernández con Lito Nevia. La puta madre. No digas más. Digamos AF. Porque a mí Lito Nevia me encanta. Le soy Crack sincero, total. me encanta. No, y sigue tocando. Eso es otro día. Eso podemos hablar en alguna columna de cultura. Sí. Lito es una figura para mí tan amorosa y tan genial. Inclusive quizás podríamos, ahora que pienso, hacerle alguna entrevista sería a Nevia, hermoso, ¿no? Sería hermoso. No de política, porque bueno, pero sí musical. Totalmente. Sí sobre su carrera artística, que es impresionante. Toda su etapa, bueno, tiene 27 millones de etapas, Nevia, ¿no? Pero bueno, ¿recuerdan ustedes a Alberto Fernández citando mal una canción de Nevia? ¿No? Una letra de Nevia, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, a Alberto le salió absolutamente todo mal. Ni siquiera eso pudo, ¿no? Ni siquiera tenía claro qué hegemonía en términos culturales quería construir. Era realmente un desastre ese tipo, ¿eh? Pobre Nevia, que... Bueno, Nevia ya se había quemado antes también. Y él hizo muchas campañas políticas, puso música a muchas campañas. Bueno, si la historia la escriben los que ganan, fue un hitazo, creo que usado para el peronismo del 89, ¿no? Sí. O antes, no me acuerdo. Con Antonio Cafiero. Con Cafiero. En la campaña de 1987 para gobernador. 87. Si la historia la escriben los que ganan, es un temón que no vamos a escuchar hoy. Mi hermana me dice que estamos desbarrancando. En realidad me Mandale dice un que beso yo a estoy Mica. desbarrancando. Mandale un beso a Mica. Yo le dije que bueno, que ya está, ya me calmo. ¿Cómo sigue o cómo termina esto, Santi? No, en realidad con este debate que me interesaba tener, digo, yo no tengo un cierre pensado, pero sí me interesaba, me resultó muy loco además pensamos en Elvis Presley y no se nos ocurre un tipo vestido de militar arriba de un tanque de guerra, y fueron 2 años de su vida con una repercusión a nivel geopolítico internacional muy zarpada. Vendremos con otras de estas situacioncillas extrañas, medio lisérgicas políticas de la historia en el futuro.
Me encanta, gracias Santi. Esta fue la columna de cultura de todos los lunes de Santi Adano. Muchas gracias. A vos. Amigos, amigas, seguimos, nos vamos a poner serios de vuelta. Porque es fundamental ser serio, Santi. Podrías aprender algo de eso, ¿sabes? Y ya en unos segundos vamos a estar hablando con Nicolás Terechuk. Podés quedarte, por supuesto, Santi. Me quedaré. Muy bien. ¿Y qué más, Silvano, para este lunes horrible en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tenés algo para decir acerca de lo que vamos a hablar con Terechuk? Sí, me parece importante que sigamos profundizando los cambios sociales profundos que ha sufrido la sociedad argentina en los últimos años, cambios que me parece no pudimos percibir en su momento con la debida atención y que explican en gran medida lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Si recién hablábamos del presidente, ¿no?, de su convicción y de su fuerza para llevar adelante determinadas políticas, eso también tiene un correlato con una situación en la sociedad, en el cuerpo social argentino, en la comunidad, que posibilita que las ideas de Milei se puedan llevar a la práctica. Entonces es interesante hablar con Nicolás estos elementos, que son elementos muy, muy diversos, ¿no? Hay aspectos económicos y productivos, hay aspectos culturales y hay aspectos institucionales, pero me parece que es muy importante que centremos la atención en estos cambios de fondo que han ocurrido en la sociedad argentina, ¿no? Y que explican lo que está ocurriendo. Estamos en comunicación ya con Nicolás Terechuk. Él es politólogo, pero además es parte del Instituto Argentina Grande. Nicolás, aquí te saludamos. Mi nombre es Gervasio Muñoz. Silvano Pascuso, Santi Adano para Radiográfica. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. Hola, ¿cómo están? Buen lunes, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Nicolás, vamos a ir por parte. La idea es charlar contigo acerca de dos cosas. En principio, un informe que sacó el Instituto Argentina Grande acerca de varias cosas, pero haciendo foco en el consumo del modelo económico de Milei. Comentábamos hoy algo interesante acerca de la baja de consumo en alimentos y el aumento de consumo en bienes durables, por ejemplo, lo que está sucediendo con los autos. Esto es un dato mío. ¿Qué hay para decir, Nicolás, acerca de lo que está sucediendo con el consumo y, por lo tanto, del modelo económico de Milei? Bueno, mirá, ahí vos comentabas recién, bueno, el Instituto Argentina Grande somos un grupo de profesionales, nos convocó nos nuclea un poco el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, para pensar ciertos temas y el pulso sobre ciertas cuestiones que están pasando. En este caso, sacamos un indicador sobre consumo, que digamos, se hace en base a varios otros indicadores de consumo que hay. Y una de las conclusiones que sacábamos ahí es, uno puede ver en esas dos canastas que vos mencionabas, una canasta de bienes no durables, ¿sí?, alimentos y otros, y una canasta de bienes durables, ¿sí?, que podrían ser, vos mencionaste, automóviles, podrían ser electrodomésticos y otros, sí. Donde cuando uno ve los datos, ve que en el marco de una caída del consumo, digamos, en el promedio, ¿sí?, uno puede ver esta caída a lo largo del último año, sí puede haber distintos comportamientos, que es esa caída, esa canasta de consumo de bienes no durables, y alimentos y medicamentos principalmente, en pisos desde el año 2016. O sea, no de los registros que uno tiene de ese indicador que generamos desde el año 2016, que no está tan bajo ese consumo. Ahí uno puede recordar, o habrán podido ver otros datos y noticias sobre pisos de niveles de consumo de carne, de leche, de yerba y de muchos productos esenciales, o la pertinaz, digamos,
caída que hay en los niveles de consumo masivo en supermercados y en otros comercios de cercanía, que bueno, en la última medición había, creo que, subido un poquitito apenas por encima de cero, ¿sí? Después de 15 meses. O sea, ahí uno ve por un lado eso, y por el otro lado los bienes de consumo durables en un alza que uno podría registrar que es la mayor desde el año 2018, ¿sí? Para mostrar esa cuando uno ve el gráfico de esa suba de los bienes no durables, uno puede ver también que es menor que aquella que se generó en los años 17 y 18, si ustedes se acuerdan, cuando el momento, digamos, de auge del gobierno de Mauricio Macri, donde hubo, con respecto al año 2016, una baja de la inflación, donde también hubo un retraso del tipo de cambio, Sí. digamos, si había acceso más fácil a ese tipo de cambio, más barato. Bueno, eso generó una especie de burbuja ahí que también se tradujo en el aumento del consumo de estos no durables. Esta suba es menor que la de aquella vez. Es como si se produjera en esta variable, cuando la mira, un mini 2017, ¿sí? Pero que mirando estas dos variables, digamos, lo que tenemos es esta idea de fragmentación, es decir, si uno lo pudiera relatar, familias que no están llegando a cubrir lo básico, o que no están llegando a ahorrar absolutamente nada a fin de mes, y la diferencia con aquellas que eventualmente sí están superando ese umbral y que rápidamente pueden convertir esos pesos que les sobran, sean 1.000 o más, en unos dólares baratos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces rápidamente pueden traducir o pueden apostar a traducir ese excedente en este aumento de este consumo de no durables. Yo lo pensaba de otra manera. Uno ve cómo merma el turismo interno, ¿sí? O sea, a las familias les cuesta más, o también uno ve que si hay turismo interno es con menores gastos, es más gasolero si se quiere, con menos salidas a comer afuera, con menos gastos, menos días de hotel, etcétera, etcétera. Y aquellas familias o personas que sí logran que les sobre un poco de pesos, lo pasan rápidamente a este dólar barato y eventualmente se van a veranear afuera, ¿sí? Se van a consumir o a crear trabajo en Florianópolis, qué sé yo. Sí. Entonces, esta escena sobre el consumo fragmentado, bueno, da para pensar varias cosas, ¿no? Podría traducirlo también en otras situaciones que están produciendo que en el ámbito productivo, en el ámbito educativo, en distintos ámbitos sociales, en el ámbito federal, es decir, regiones Claro. que pueden llegar a verse impulsadas por alguna de los sectores, entre comillas, que le puede estar yendo bien con este modelo, contra las que les va mal. O sea, digamos, uno podría decir fragmentación en muchos aspectos. Uno puede pensar que es un modelo que donde toca fragmenta, y donde toca va a haber alguien que puede encontrar una ventaja y otro que está encontrando una fuerte desventaja. Es interesante eso. Me imagino que una de esas fragmentaciones puede ser el trabajador privado y el trabajador del Estado. Cuando uno ve en el informe que hiciste cuál fue la evolución del salario del sector privado y del sector público, lo que se ve es que, como ustedes dicen, si bien en marzo perdieron todos, lo que sí se puede ver es que el sector privado se mantiene algo estable, a diferencia del sector público que perdió muchísimo, ¿no? De acuerdo con lo que vos decís, o sea, me parece que esta digamos, vector de interpretación, digamos, estos anteojos que nos estamos poniendo a partir de esta idea del consumo, y este indicador del consumo, por ahí lo podemos ir llevando a distintas situaciones, ¿no? Esto que mencionabas de los distintos niveles de salario en función en qué lugar del mercado de trabajo uno se encuentre, o si uno es formal o es informal, claro. Y eso siempre fue parte de una fragmentación, pero hoy quizás lo es mucho más. Si son hogares de jefatura masculina o de jefatura femenina, cuando uno ve algunos indicadores, nosotros estuvimos también trabajando sobre estos datos que surgen de la encuesta permanente de hogares, que
donde se consulta sobre estrategias de las familias Ajá. Para complementar sus ingresos monetarios. Sí. Y las familias en la encuesta mencionan si tuvieron que vender ahorros, si tuvieron que vender bienes o elementos que tienen de la que son dueños, o si tienen que recurrir a endeudamiento con entidades financieras o con familiares. Cuando uno ve esa información, por un lado ve que cada vez más familias están teniendo que recurrir a este tipo de estrategias del hogar para poder llegar a fin de mes y complementar sus ingresos monetarios, pero a su vez cuando uno mira ahí adentro ve que los hogares de jefatura femenina son los más perjudicados. Hay niveles, a esto que te referís, de hogares que gastaron ahorros para llegar a fin de mes. Estamos hablando de niveles muy parecidos, por lo que dice el informe, al segundo trimestre del 2020, ¿no? Sí, o sea, en este reporte que nosotros sacamos podemos ver que la cantidad, digamos, de hogares que están utilizando alguna de este tipo de estrategias que yo mencioné recién para tener que llegar a fin de mes son más que en la pandemia, que están teniendo, insisto, que endeudarse o que vender ahorros o que vender cosas que tienen en la casa. Y dentro de esos dos universos, digamos, hogares que tienen que recurrir a estas estrategias y los que no, a su vez, ¿qué pasa dentro de estos hogares? Y hay algunos hogares más perjudicados o más vulnerables, que son estos de jefatura femenina. Uno podría seguir pensando esto de una situación económica o un modelo económico que deja mucho librado a esa fragmentación, ¿sí? Exacto. A distintas suertes según donde cada quien se ubique, ¿no? El informe es muy interesante, pueden verlo en las redes del Instituto Argentina Grande. Lo que te quiero consultar, Nicolás, es en función de estos informes que elaboraron, ¿cuál es la relación con el voto? ¿Qué es lo que estás viendo vos? No quiero, por supuesto, que le encontremos la vuelta a tiempos tan complicados y tan raros, pero sí, cuando vos mirás de cerca estos datos y cuando además sos un analista respecto a el clima político, ¿cómo vinculás estos números, estas economías tan fragmentadas, estos modos de vida tan fragmentados con lo que está sucediendo en el ámbito electoral? Mira, ahí, bueno, es una pregunta Sí. por un lado, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, siempre las motivaciones del voto son algo muy complejo. Por otra parte, también tomar en cuenta, digamos, la situación, vos mencionaste tiempos raros, la verdad que, digamos, los cambios acelerados que estamos viviendo en términos, cualquier ámbito social, son probablemente, digamos, los más rápidos que hemos visto en nuestras vidas, ¿no? En términos de los cambios tecnológicos, los cambios de las relaciones entre las personas, los cambios de relacionarse, los cambios de cómo se conforman las vidas personales, las familias, cómo nos informamos, los cambios que están ocurriendo en el mundo de manera muy acelerada, políticos, geopolíticos, los discursos, los tipos de discursos que circulan. Bueno, podría prácticamente estar todo el día para que tratemos de recordar qué cosas pasaban hace 4 o 5 años y qué cosas ocurren ahora, ¿no? Y eso es realmente muy impactante. Pero yendo a esto que mencionaba recién, bueno, uno podría ver algo de esto en el mapa electoral, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, donde había, digamos, fue un poco una especie de vuelta de las clases sociales, ¿no? Ajá. Cuando decíamos que una de las características que estaban complejizando el análisis político habitual, dado que el voto de Javier Milei en el año 23 tenía una característica muy particular, que parecía ser, digamos, mucho más, vamos a decirlo así, inmune a los ingresos, a las clases sociales, que otros tipos de votos. Cuando uno miraba estudios
donde veía que el voto del peronismo era mayor siempre en los lugares, los territorios de menores ingresos, donde uno veía que el voto de la candidata del macrismo era siempre mayor en aquellos lugares, territorios de mayores ingresos, y donde veía que el voto de Javier Milei no parecía moverse por eso, era transversal, o tenía un nivel de votos, digamos, parecido en los territorios con bajos ingresos y en los territorios con altos ingresos, y ahí aparecía estas otras variables importantes para el voto de Milei, como eran el género, ¿sí? Donde parecía tener mucha más atracción entre los varones, Sí. y donde parecía tener mucho más atracción, bastante más atracción en general entre los jóvenes en general, pero por supuesto que mucho más entre los varones jóvenes, ¿sí? Como que aparecían estas otras variables que no eran el nivel de ingresos en la clase social, sino estas otras que por ahí no eran tan importantes para las otras fuerzas políticas. Bueno, uno puede ver en el mapa electoral de la Ciudad de Buenos Aires que ese voto cambió un poco de forma, fue más sensible digamos, al nivel de ingresos de cada uno de los barrios y de las comunas de la ciudad. Digamos, como uno podría decir, todavía falta mucho para ver cuál es esa mutación, pero como antecedente, yo recordaba un poco los análisis que hubo en los años 90, un análisis muy clásico sobre eso fue del sociólogo Ricardo Sidicaro, que cuando fue la reelección de Carlos Menem en el año 95 hizo un análisis un poco para explicar que la cantidad de votos, el porcentaje de votos que había obtenido Carlos Menem en 1989 era bastante similar a la cantidad y el porcentaje que obtuvo en 1995 en su reelección, pero que la composición de ese voto había mutado y que de alguna manera había cambiado de piel, y de un voto muy popular, digamos, en el 89, había tenido otro tipo de voto donde los sectores medios trabajadores y de clase media, media baja, se habían fugado, pero sostenía un voto de clase, digamos, de clases medias altas y un voto de clases muy bajas. Con esa composición había armado una cantidad similar de votos. Uno podría pensar, y creo que hay que seguir viéndolo, porque esto, digamos, yo también me niego un poco a sobreinterpretar un voto de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, para legisladores de la ciudad, digamos, y extrapolar eso a toda la situación de toda la Argentina o a la situación global, sino que más bien pensarlo como pistas, como cuestiones a seguir analizando, investigando y poniendo el foco, pero uno podría pensar que en el marco de esta fragmentación que estamos viendo, digamos, de algunos de los indicadores que vimos antes, que también lo planteamos como pistas, como cuestiones a hacer foco, y creo que nos sirven por ahí más por lo que nos hacen reflexionar que por el dato en sí. Un dato en sí suelto nunca dice nada, sino que es importante lo que nos hace pensar y lo que podemos a partir de eso seguir investigando. Bueno, en este caso podríamos llegar a pensar o preguntarnos si no está habiendo un cambio de piel en parte del voto de Javier. Sé que seguís mucho lo que sucede con los fenómenos de ultraderecha en Estados Unidos, en el mundo. Y hay una discusión, Nicolás, que tiene que ver con discutir acerca de si estamos en una etapa pretotalitarista, si se le puede decir fascismo o no. Esto que vos planteabas y que lo hemos charlado en otras ocasiones acerca de que los gobiernos o los proyectos políticos de ultraderecha tienen primero un apoyo muy fuerte de varones jóvenes. Entonces, lo que aparece es primero, ¿qué valor crees que tiene esa discusión? ¿No? Me parece que ahí hay algo para que nos cuentes. Y segundo, ¿qué pensás vos ya sobre esto, ¿no? Sobre hacia dónde va el modelo de las ultraderechas, por lo menos en Latinoamérica, como para no generalizar tanto, ¿no? Mira, a mí me parece que es súper
pertinente pensar en eso, porque dentro de los cambios estos acelerados que estamos viendo está la cuestión de la democracia, está la cuestión de cómo sigue el vínculo entre capitalismo y democracia. A partir de las transiciones a la democracia en nuestra región, en América Latina, en Sudamérica, en los años 80, ese mariaje, digamos, entre unas formas de capitalismo y una cierta forma de democracia, bueno, fueron tomando formas y fueron cambiando, pero iban juntas, ¿sí? Eso también coincidió con el auge de la globalización. Ahora estamos viendo una desescalada de la globalización, una retracción de la globalización tal como se pensó, y también una especie de desenganche, o podríamos pensar que hay un desenganche entre las formas de democracia liberal y ese capitalismo, digamos, como si como el flan con dulce de leche van a seguir juntos, o el dulce de leche va por un lado y el flan va por el otro, o si va a ser un flan con chimichurri. Pero quiero decir, más allá de la metáfora gastronómica, de si va a seguir existiendo ese vínculo entre democracia liberal y algunos grados o formas, que siempre en América Latina tuvo distintas formas, formatos. Guillermo O'Donnell le llamaba, bueno, era otro animal, le llamaba democracia delegativa, algunos le llamaron que eran populismos, otros, bueno, que otros politólogos estudiaron en el sentido que las instituciones en nuestra región no tienen la fuerza para constreñir a los actores como si la tenían justamente en Estados Unidos y en Europa, y que eran institucionalidades débiles o baja institucionalidad, pero aún así uno podría decir, bueno, van juntas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, digamos, con estos fenómenos de derechas radicales, es que eso por lo menos está en cuestión, en que, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos, donde una persona solamente por un tatuaje que tiene se la puede detener y deportar, como está ocurriendo por el tipo de tatuaje que tiene. Bueno, eso por poner un solo ejemplo es algo que hace pensar que eso está muy en cuestión. Te bajo un poquito. Sí. Vos ponés el ejemplo ese, pero para bajarlo a lo que sucede todos los días, lo que es noticia permanentemente, ¿es un principio de un gobierno totalitario la represión a los jubilados o forma parte de lo que hace cualquier gobierno neoliberal y en realidad otras cosas forman parte de un gobierno totalitario? Por supuesto que sí, y que creo que es válido pensarlo de esa manera. Creo que es válido pensarlo de esa manera y que no hay que tener, digamos, después aparecen estos debates acerca de, bueno, qué etiqueta se le pone, esto es base a un fascismo. No es un fascismo, porque el fascismo es una categoría que en los años 30, etcétera, etcétera. Yo tomo algunos indicadores para eso. Algunos de los te digo noticias de los últimos días. Algunos de los catedráticos, digamos, de los científicos más reputados en los Estados Unidos, de las universidades más importantes de Estados Unidos, que se dedican a estudiar el fascismo y los fascismos, varios de ellos decidieron irse de los Estados Unidos y anunciaron que se iban de los Estados Unidos porque esto que ellos estudian en los libros se está pareciendo demasiado a lo que están viviendo en la realidad, y entonces deciden que para conservar su libertad de cátedra, su libertad de pensar, su libertad, digamos, de expresarse, prefieren hacerlo desde otro país. Historiadores, algunos de los más importantes historiadores sobre los fascismos clásicos, digamos, empezaron algunos de ellos diciendo que era una exageración o que no era correcto llamar a algunos de estos regímenes como fascistas, y después empezaron a revisar esa posición. Y después está otro elemento que me parece que es interesante, que es cómo esto puede llegar también a ser usado o a hacerle sentido a ellos no sé si a mucha, pero a alguna gente, digamos. Uno veía las protestas que se dieron bastante masivas, bastante me estoy quedando corto, masivas, digamos, para lo que es Estados Unidos. No sé, más o menos cada mes hay una protesta que por lo menos está en mes y medio en 1.000 o 1.200 localidades de los 50 estados de Estados Unidos para protestar contra el desmantelamiento del Estado y el retroceso en libertades civiles en Estados Unidos. Y muchas de esas personas utilizan carteles que dicen que ese gobierno que
que tienen es fascista y que Claro. quieren detener al fascismo. Y lo usan como se usan las palabras en política también. Se usan, se toman, y Claro. cobran vida propia, ¿no? Eventualmente, si sirven para pensar o para hacer sentido o para hacer política, a mí me parece que pueden ser útiles. Por supuesto que es parte de un debate, pero creo que no hay que tenerle miedo a pensar este tipo de cosas porque están muy sobre la mesa. Claro, sí, Están muy claras. Vos mencionaste recién algo que nunca vimos en democracia, que es que personas que están protestando pacíficamente se las reprima sistemáticamente, Ujú. digamos, de manera sistemática, y que se reprima a periodistas de manera sistemática, y bueno, eso es evidentemente un retroceso democrático. Después estará a ver qué repercusión tiene eso en todo el cuerpo social o en toda la sociedad o en qué parte de la sociedad, pero no por eso creo que hay que seguir debatiéndolo y mostrarlo y señalarlo. Me parece que también es un tema de preocupación porque estamos charlando de esto de los jubilados acá con vos y ayer lo mencionó el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, la situación de los jubilados, como que no es una cuestión que nos preocupe solo a vos y a mí. Nicolás Silvano te voy a hacer una pregunta también. Sí, Nicolás, mucho gusto. Silvano Pascuso te habla. Quería preguntarte sobre el lado contrario de la balanza, que es el llamado campo nacional popular. Frente a esta situación política que recién describís, frente a los efectos de esta política económica, ¿no?, que afectan fundamentalmente a los sectores populares y a los sectores trabajadores, ¿cómo ves vos no voy a hablar de oposición porque la oposición es muy diversa, pero cómo ves vos al campo nacional y popular y qué perspectivas te parece que tiene en los próximos meses? Mira, a mí me parece lo que también ustedes verán, que bueno, el peronismo o el campo nacional popular está en una situación de mayor debilidad, está en una situación de fragmentación y está en una situación de justamente tener debates internos y de tener debates a su vez sobre cómo es, digamos, son varios debates a la vez. El primero es que el diagnóstico sobre qué está ocurriendo o no. Por supuesto que también hay un debate sobre qué ocurrió en el pasado, que a mí me interesa un poco menos, qué es lo que ocurrió en el pasado, pero sí hay un debate sobre qué está ocurriendo, qué es este gobierno de Milei, qué dinámicas tiene, lo estuvimos charlando recién, poder diagnosticarlo bien, qué está ocurriendo con la sociedad, cuáles son esos cambios, que insisto, son muy acelerados, qué está pasando con la representación política y los cambios y las mutaciones que siempre tiene la representación política, y a su vez hay un debate sobre cómo seguir, digamos, cómo son los mejores planteos, cómo son los mejores liderados, cómo son los mejores mensajes, cómo se continúa. Y todos esos debates se están dando al mismo tiempo. Yo sí creo, digamos, no creo que esos debates que se están dando al mismo tiempo se puedan tapar, ¿sí? Van a seguir surgiendo y van a seguir apareciendo. Uh-huh. Lo que creo que debería pasar y lo que creo que la dirigencia debiera poder conectar también es cómo transitar, digamos, las mejores formas de cómo transitar esos debates que se están dando todos al mismo tiempo en un periodo de tanta agresividad hacia los que siempre han sido las bases de ese sector, ¿no? Y que siempre se ha querido representar y que se busca representar y que están buscando una representación y que están buscando una voz, están buscando a alguien que le dé voz a lo que les ocurre en muchos sectores sociales, están buscando a alguien que pueda conectar con un cierto mensaje y también con una cierta forma de vinculación. Si vos me preguntas a mí, dentro de todas esas discusiones que se dan, yo creo que hay mucha discusión sobre si los mensajes y los programas debieran ir más hacia la izquierda, por llamarlo de algún momento, o hay un diagnóstico que indica que el peronismo se conservadorizó un poco. Hay otros debates que piensan lo contrario, que no, digamos, debiera
poder conectar con otros sectores, empresarios o con otros territorios de la Argentina donde pasan otras cosas, o sea, que se pasó hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que es más que de mensaje y de programa. Creo que el problema que está teniendo el peronismo en este momento, el campo nacional popular, es más de tipo organizativo y más de cómo se despliega la práctica de la política y la práctica de la representación. Es decir, más que la pregunta por si el peronismo se pasó no sé cuántos pueblos hacia la izquierda, no sé cuántos pueblos hacia la derecha, creo que sería importante pensar cómo el peronismo puede ser más cercano, puede ser más capilar, puede ser más, tener una voz más fuerte y tener más vitalidad. Lo que estás planteando es que en realidad hay una crisis de conducción de liderazgos, no tanto de programa. Vos decís lo del liderazgo, yo creo que eso se está dando de por sí, o sea, hay una discusión sobre cómo son, digamos, cómo sigue el peronismo. Y cuando hay una discusión sobre cómo sigue el peronismo, siempre hay discusiones sobre liderazgos. Eso está claro, no es que lo estoy diciendo yo, sino que está ocurriendo. Sí. Que hay, los dirigentes tienen discusiones sobre cómo es la mejor forma, cuáles son los mejores líderes para ese momento. Eso siempre se da y siempre ocurre cuando hay derrotas. Sí. En este caso, yo estoy planteando otra cuestión, que es, por supuesto, que lo que se lleva adelante lo tienen que llevar adelante dirigentes y personas que se comprometan, y ahí aparece la cuestión de los liderazgos. Pero yo estoy diciendo que no estaría bueno cambiar de liderazgo, pero que las formas organizativas sigan siendo las mismas. Es decir, muchas veces cuando el peronismo cambió de piel para seguir adelante, esto pasó varias veces a lo largo de su historia, cuando fue gobierno las primeras veces de la mano del Perón, cuando tuvo que hacer resistencia, uno podría pensar que hubo cambios en los mensajes, pero sobre todo hubo cambios organizativos, cómo transitó todo ese largo periodo y donde las organizaciones sindicales fueron importantes en un momento, las agrupaciones juveniles y muchas de ellas guerrilleras en su momento también fueron importantes en otro momento, y cómo también lo que ocurrió en los años 80, cómo empezó con un tipo de formato organizativo del peronismo donde los sindicatos eran muy importantes y después pasó a ser otra forma de organización, más territorial, si se quiere, donde los dirigentes políticos más que sindicales eran los más importantes. Quizá ahora nos encontremos frente a otra disyuntiva de cambio, donde seguramente va a haber discusiones y cambios programáticos, porque el mundo cambia, porque las formas de conectar cambian, donde las formas de representación cambian, pero yo no creo que eso se arregle con un programa y un mensaje que den la tecla. Por supuesto que lo tiene que haber, no lo estoy minimizando. Pero creo que quizás sea una cuestión más de primer orden, cómo nos organizamos para estar, insisto, en el peronismo más cerca, o por decirlo de otra manera, o podría ser, bueno, ¿cómo hace el peronismo para darle más poder a las personas que quieren ser representadas, por ejemplo? Para ese poder que cada uno, que cada una tiene, pueda ponerse en valor, digamos, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con una organización que tenga un formato distinto, una forma distinta, una forma de caminar, digamos, diferente. Es interesante esto, es para otra charla más. Nicolás, gracias, che, por ayudarnos a pensar, por atendernos. Ojalá que haya otra oportunidad. Estamos terminando el programa. Mil gracias por la conversación. No, gracias a ustedes y espero que podamos charlar nuevamente cuando tengan ganas. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo grande y buena semana.
amigos, amigas, estamos terminando el programa. Quería antes que vean una pequeña escena, por esto que estábamos hablando en el programa y que hablábamos también con Nicolás, un fragmentito de esta película que se llama La Zona de Interés. La mala sensación que se queda en el cuerpo después de haber visto La Zona de Interés es difícil de explicar. Estamos ante uno de los ejercicios cinematográficos más especiales y diferentes de los últimos años. Un retrato de la maldad desde la cotidianeidad, una película que grita desde el silencio y en la que vamos a meternos entre cuatro paredes con el arquitecto del horror, con la fría mente que diseñó y planificó la muerte de cientos de miles como si de un trabajo rutinario se tratase. La Zona de Interés consigue que la barbarie adquiera una dimensión nueva. La muerte y el sufrimiento se convierten en un monstruo invisible del que solo vemos las partes que no son capaces de tapar los muros que rodean a Auschwitz. El humo, los gritos, los disparos. Lo que estamos viendo, para los que no vieron la película, se la recomendamos muchísimo. Es una película nueva, de este año creo que es. Se llama La Zona de Interés, las actuaciones son impresionantes y transcurre en la casa de una familia que está justo al lado del campo de concentración. La casa es, como decía recién en el tráiler o en la sinopsis, del arquitecto de las cámaras de gas. Es la casa del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, que vivía con su familia a 50 metros del crematorio de Auschwitz. La mujer, una de sus pasiones que tiene, es el jardín. Exactamente. Y es cuidar las flores. Sí. Y es impactante ver cómo ella limpia las flores de las cenizas de las cámaras de gas. Y lo que uno se pregunta cuando ve esta película, creo que todos tenemos bastante claro ya qué es lo que sucedió, el nivel de crueldad, etc. Ahora, lo interesante, y por eso también la charla con Nicolás y diría también con esto del laboratorio que nos hemos propuesto, ¿no? Silvano y Santi, que es charlar de cosas un poco más de fondo, y es hasta dónde la humanidad se acostumbra al horror. Creo que no sé si fue Primo Levi que dijo que después de Auschwitz no iba a haber más poesía. ¿Fue Primo Levi? Sí, sí. Y finalmente la hubo. Y eso es una gran noticia, porque en definitiva, inclusive después de horrores que deberían ser quizás que ponen en jaque el sentido de humanidad, sin embargo después sigue habiendo poesía. Y es una buena noticia, pero también denuncia hasta dónde nos acostumbramos al horror. Y, salvando por supuesto las distancias, y no tanto, hasta dónde nos acostumbramos a ver por la televisión la represión a los jubilados. Hasta dónde nos acostumbramos a ver la mitad de un cuerpo adentro de un tacho de basura buscando algo para comer. Y creo que esa pregunta, más allá de la coyuntura, debería ser una pregunta permanente para mantener algún grado de humanidad y sobre todo de fe en la humanidad. Pienso un poco, me pareció re interesante la charla de recién, y una de las cosas que me quedaba picando, me generó mucho alivio escuchar a un politólogo decir: la gente en las manifestaciones lleva carteles que dicen que lo que está pasando es fascismo. Y más allá de lo que decía la gente, él considerando como, bueno, tomo algunos elementos que me permiten pensar, viste, como... porque siento que en parte a veces terminamos, mismo dentro del campo popular, con estas discusiones sobre esto es o no es fascismo, me parecen totalmente estériles. Yo siento que cuando logramos poner un límite, hay una unidad de pensamiento que pone en jaque. Están cuestionando el derecho a la protesta, vulnerando el derecho a la protesta, el derecho a la información, atacando a la prensa. Creo que ahí, cuando logramos como bloque salir de esos debates estériles y poner un límite claro, hay algo que logramos salir de esa naturalización.
No, por mi parte, nada más. Amigos, amigas, nos despedimos de este hermoso programa que hacemos en Radiográfica. Toto está en la operación, Santi Adano en cultura y opiniones. Opiniones en general. Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz, Claudio Maracita en la producción. Sin él, ¿qué haríamos? ¿Qué sería de nosotros aquí sin él allí? Como decía el negro Aldao. Y por supuesto, siempre agradecidos a Radiográfica. Y Lucas Molinari, a vos, que nos estás escuchando en las sombras, no nos vamos a dejar apretar, ¿sabes? Nos vemos el lunes que viene, a las 11 horas, como siempre, en una nueva programación que va a tener Radiográfica para el mes de junio. Así que, como siempre decimos, Silvano Pascuso, ¿qué es lo que decimos siempre? Patria o muerte. Adiós. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano.